Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en esta serie de videos del canal en donde les estoy contando sobre la tesis del cuento de Ricardo Piglia. Para los que no han visto, les voy a dejar aquí el videito de la semana pasada donde les cuento sobre la primera tesis de Piglia, que hoy voy a retomar muy brevemente un poquito para que ustedes lo recuerden. Y adicional, los invito que si no están suscritos aún al canal, se suscriban y me ayuden compartiendo este contenido con otras personas. Bueno, ya habiéndoles agradecido por estar aquí, por suscribirse, por compartir el contenido con otras personas, voy a continuar con lo que les traje para hoy. Y resulta que esta tesis del cuento de Ricardo Piglia es bastante interesante y toma en cuenta las creaciones de los cuentistas más importantes, hablando de cuentistas clásicos de todos los tiempos, y puntualmente vamos a hablar en este caso de Jorge Luis Borges y Edgar Allan Poe. Como yo les decía en el video pasado, la primera tesis de Piglia habla de que un relato siempre cuenta dos historias, pero no hablando puntualmente desde la interpretación, sino hablando del hecho de que realmente hay dos historias, o sea, trama 1 y trama 2. En este caso, cuando hablamos del relato, hablamos de que el buen cuentista cifra, ¿sí?, esa historia 2, y lo que hace con la historia 2 va llenando huequitos, por decirlo de alguna manera, va llenando los espacios que nos dejó la historia 1, sin que realmente nos demos cuenta, casi como un ejercicio de tejido, ¿no? Entonces, yo muchas veces uso la palabra tejedores, hiladores para los que escribimos historias, y es que no está lejos de lo que se hace, ¿no? Y un buen cuentista, de acuerdo a lo que Piglia nos expone acá, con esos cuentos clásicos, hace precisamente ese trabajo, ¿no? Hilar, aparentemente sin que nos demos cuenta, porque la historia 1 está desconectada mucho de la historia 2, pero hay un punto de construcción del relato, que es el que habla Piglia, en donde se unen los aspectos y donde esos aspectos que yo les hablaba en el primer video, que de la primera trama son básicos, ¿cierto?, se vuelven muy importantes o muy relevantes para la historia número 2. Bueno, y si están un poquito perdidos, como les digo, aquí les voy a dejar en la parte de arriba el primer video que realicé sobre eso para que ustedes lo vean primero y luego unan esos conceptos con lo que les estoy comentando el día de hoy. En este caso, Piglia nos menciona uno de los cuentos más importantes de Jorge Luis Borges, que se llama La muerte y la brújula. En este cuento él nos habla de un tendero y de un libro, ¿no? Es uno de los personajes, el primer personaje asesinado del cuento. Aquí les voy a hacer varios spoilers, entonces ahí les aviso. Si de pronto no quieren escuchar eso, entonces adelántenlo, pero pues es importante para poderlos poner en contexto. Ya luego ustedes lo leen y me cuentan qué piensan de la historia. Bueno, él habla de este personaje que se llama Jaromir Linsky, que es una persona que llega a un hotel. Entonces Borges hace una serie de descripciones que para uno de pronto son irrelevantes, ¿no? Como que no hay una conexión directa, aparentemente, ¿cierto?, entre lo que es la trama 1 y la trama 2 en ese momento. Pero en el caso de Jaromir Linsky hay un tema puntual, y es que empieza a mostrarlo como un personaje que conoce sobre libros y tiene libros del judaísmo, pero lo relaciona luego con el personaje de Lönnrot, que es el personaje para mí principal de la trama, que es uno de los detectives que llega a investigar el asesinato. Entonces es aquí cuando Piglia nos habla de la conexión que se presenta entre las dos tramas. Cuando se presenta el primer asesinato, llegan los dos detectives. Borges se encarga de caracterizar a este personaje de Lönnrot también de manera muy específica. Dice que es un bibliófilo o un hebraísta, ¿no?, conocedor de todo lo que es la tradición judía. Entonces, ahí automáticamente no hay una conexión todavía para uno como lector. Pero cuando ya uno termina de leer el cuento, ya entiende cómo se conecta la historia 1 con la historia 2. Cómo de alguna manera la historia 2 se encarga de ir rellenando esos huecos que en la trama 1 se dejan. Entonces es ahí cuando el asesino, que es Red Charland, luego le empieza a labrar el camino a Lönnrot para que llegue hasta donde tiene que llegar. Pero antes de eso ocurren 3 asesinatos en donde hay una serie de claves. Si ustedes leen el cuento se van a dar cuenta que hay una serie de descripciones que aparentemente, vuelvo y lo repito, parecen básicas, como lo dice Piglia en la primera trama, pero que van dejando muchas incógnitas, muchos huequitos, que uno como lector dice, bueno, ¿y esto a qué viene? O esto, ¿qué relación tendría con lo que está pasando en la historia? Aquí Piglia formula una pregunta que me parece de vital importancia para
ponerlos más en contexto con lo que les estoy hablando hoy y se las voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes la vean. ¿Cómo hacer para que un gángster como Red Charland esté al tanto de las complejas tradiciones judías y sea capaz de tenderle a Lonrod una trampa mística y filosófica? Antes de seguir con esto, les cuento que al principio del cuento él también describe brevemente a Charlag, muy brevemente. Entonces, en este caso, también menciona que de alguna manera quiere urgir un tipo de venganza con Lonrod, pero es muy poco lo que nos menciona. Incluso al principio, la primera vez que yo leí el cuento no lo entendí. No lo entendí muy bien al principio y no sabía exactamente. Parece incluso para mí información de relleno, ¿sí? Guardando, obviamente, pues la distancia de lo que es Borges como cuentista y todo lo que hace él dentro de sus cuentos, que siempre es importante, pero al principio yo no lo entendía. Luego ya me di cuenta cómo los relaciona y por qué es importante conocer a Charland y a Lonrod desde el inicio, desde la trama número 1, que es lo que nos explica Piglia. Dice Piglia que Borges le consigue el libro, ¿cierto? Entre comillas a Lonrod para instruirlo y ahí es donde va siguiendo el camino. Entonces el personaje recibe estos libros del judaísmo y empieza a seguir la pista. Es como que Charlag le va dejando piedritas, como en la historia de Hansel y Gretel, en donde se dejaban una serie de piedritas, ¿cierto? Para que los niños siguieran. En este caso, bueno, no son piedritas, sino son pedazos de pan que les va dejando, ellos van dejando para retornar nuevamente al lugar donde empiezan su aventura, pero luego esos pedazos de pan se los comen los animalitos del bosque y ellos se pierden, ¿sí? Entonces, en este caso, Charlie lo que hace es dejar una serie de piezas para que Lonrod, que es el personaje principal, el detective, vaya siguiéndolas y logra que lleguen a un punto. Pero hay un punto de inflexión donde ustedes se van a dar cuenta que termina aparentemente la trama 1 y empieza la trama 2, que es de lo que nos habla Piglia. Les quiero pedir excusas, hay un poco de ruido porque mis vecinos han estado haciendo un poco de ruido hoy, entonces estoy tratando de que el sonido sea lo más óptimo posible y que me estén entendiendo absolutamente todo lo que les estoy contando. Bueno, como les decía, ahí es donde hay un punto de inflexión y de conexión entre la trama 1 y la trama 2, pero sin que nos demos cuenta. Y eso es lo chévere y lo interesante del cuento clásico y cómo nos lo formula Piglia desde Borges o Edgar Allan Poe, ¿no? Si ustedes se acuerdan, yo les ponía una anécdota de Chekhov, que es un autor más moderno en lo que se refiere a relatos, y en este caso él nos hablaba de cómo cada uno de los autores clásicos o modernos variaría o modificaría dicha anécdota. Y pues en este caso hay algo muy puntual que nos pone Piglia, que también me parece importante que ustedes lo conozcan y lo voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes lo vean, que dice: de la materia ambigua que hace funcionar la microscópica máquina narrativa que es un cuento. En este caso, cuando habla de la materia ambigua, habla de las dos historias en puntual, ¿no? Y vuelve y retoma Piglia la anécdota de Chekhov, que si no la han visto, se las voy a recordar acá, pero pueden ver el video, el primer videito que está aquí arribita, ¿listo? Piglia aquí nos habla de la segunda tesis. Nos dice que la segunda historia, o esta historia secreta, es la clave de la forma de la variante o las variantes del cuento. Y aquí nos hace una comparativa que yo lo voy a hacer más adelante. Yo les voy a contar cuando vaya a hacer la serie de videos donde voy a hablar del cuento moderno, porque la idea mía no es decirles es mejor escribir como Borges o es mejor escribir como Chekhov, ¿cierto? O de acuerdo a los diferentes autores que les he mencionado, sino darles una idea de cómo los diferentes autores han hablado de cómo escribir un relato y que nosotros como escritores podamos decidir cuál camino vamos a tomar. En esta parte de la tesis del cuento, Piglia nos vuelve a mencionar autores como Chekhov, Hemingway, Mansfield, que son más autores del cuento moderno, y cómo se diferencian grandemente de la construcción de los cuentos clásicos de Poe o de Jorge Luis Borges. Entonces nos dice, por ejemplo, que hay un cuento de Hemingway que se llama La teoría del iceberg, que también los invito a que lo lean, en donde realmente hay dos historias, pero en el cuento moderno se cuentan las dos historias como contando una sola y no se desenlaza o no se soluciona ninguna de las dos de acuerdo a lo que dice Piglia. A lo que se refiere en puntual es que en los cuentos modernos generalmente tú vas a encontrar posiblemente dos tramas, pero están más ligadas a lo que es la interpretación del lector,
frente a lo que sucede. O sea, esos huecos no son rellenados como en el cuento clásico. Yo lo llamaba así para que me lo comprendan y para entenderlo yo también. Los huequitos que llenamos en el cuento clásico con la trama 2, que quedaron en la trama 1, son llenados en el cuento moderno no por una trama adicional como la trama 2, sino por la interpretación, lo que no se ha dicho, ¿sí? Y la alusión, lo llama Piglia. Bueno, como les decía, esto hay mucha tela para cortar acá y voy a seguir haciendo otra serie de videos, no sé cuántos más, si uno o dos videos más donde les siga contando sobre la teoría del cuento de Riccardo Piglia, porque hay mucha información que me parece súper importante tener en cuenta para crear relatos, pero voy a finalizar con algo que él dice frente a la comparativa que hace frente a lo que es el cuento clásico y el cuento moderno de Hemingway, ¿no? Y pone la pregunta de, bueno, ¿qué haría Hemingway con la anécdota que les comenté de Chekhov? Si se acuerdan, en el primer video yo les comentaba que había un hombre que estaba jugando, ¿cierto?, en un casino y pasan una serie de eventos muy cortos porque es una anécdota y luego se suicida. En este caso yo les comentaba en el primer videito qué haría, por ejemplo, un autor como Edgar Allan Poe o un autor como Jorge Luis Borges en este caso, ¿cierto? Aquí Piglia nos habla de cómo construiría un autor como Hemingway, que es un autor de cuentos modernos, ¿cierto? Una anécdota como esta si la fuera a convertir en relato. Entonces él dice, él contaría todos los detalles, ¿cierto? Empezando de cómo es el lugar donde está el jugador, una serie de eventos que se suceden durante el juego, las cartas o se está jugando otro tipo de juego, otros personajes que intervienen y situaciones que se van presentando. Incluso yo le añadiría a Piglia ahí que tal vez hasta un tipo de flashback se devolvería de pronto con alguna anécdota previa, ¿sí? Que le hubiera pasado ese mismo día a ese mismo jugador o incluso pensamientos o monólogos internos. ¿Para qué? Para crear ese escenario de misterio que es muy típico del cuento moderno, en el cual tú no estás tejiendo, digamos, para que haga entrada la trama 2, en donde vas a llenar con esa trama los huequitos que quedaron en la 1, sino que le estás dejando más a la interpretación, a lo que tú no estás diciendo, que lo llene el lector, por decirlo de alguna manera. Entonces, él no diría, según Piglia, y es como se construye el cuento moderno, y ustedes lo pueden comparar si leen de pronto cuentistas más contemporáneos, en este caso él no diría que se va a suicidar. Él no contaría que se va a suicidar y no lo haría como lo decía en la primera parte, en el primer video que yo les contaba con Poe, que lo haría desde el drama, que lo haría de pronto Poe desde su línea, contaría de una forma bastante meticulosa, incluso cruda podría ser, cómo llega al punto de la decisión del suicidio y cómo se sucede, por decirlo de algún modo, por ejemplo, ¿sí? Si no lo digo en el primer video, se los digo ahorita porque me entró la duda si se los comenté así o no, por eso es lo que habla Piglia. En el caso de Hemingway, dice Piglia, él construiría todos los escenarios puntuales sin llegar a contarle al lector que se va a suicidar, sino que simplemente el mismo lector infiera que por situaciones que pasaron o pensamientos que ha tenido el personaje en sí, va a terminar por suicidarse y dejaría prácticamente abierta la trama. Algo que a mí en particular me gusta. Sin embargo, como yo les decía, la idea puntual en estos videos no es decirles está bien construir un relato desde este plano o está mal hacerlo desde este otro, sino que podamos aprender de los grandes escritores cómo construir relatos y hay muchas maneras diversas. Sin embargo, sí me parece prioritario y muy importante el hecho de que nosotros como escritores modernos, contemporáneos o posmodernos, ya no sé cómo nos podemos llamar nosotros en puntual, tengamos esa línea de lo clásico, ¿no? Porque es que hay que conocer cómo se construye el relato desde el inicio, aunque Borges y Poe no fueron los primeros cuentistas del mundo, sí dejaron una huella indeleble y muy profunda en el mundo de los cuentos. Entonces es muy importante conocer cómo los construían ellos, que hemos cambiado, claro, ha mutado la gente, ha mutado el relato, ha mutado la forma incluso, pero es muy importante conocer esto para poder partir de ahí y empezar a buscar nuestro propio estilo. Espero que haya sido de su agrado el video de hoy, que les haya aportado para su ejercicio escritor. Por favor, déjenme aquí en los comentarios qué les parece, cuál de las dos formas que hasta ahora han podido ver en esta tesis del cuento que Piglia nos trae, les conecta más, con cuál de las dos escriben o les gustaría empezar a escribir. Y pues como les digo, les voy a traer uno o dos videitos más donde les voy a contar un poco más a fondo sobre esta tesis del cuento de Riccardo Piglia.
Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y si lo hicieron, muchísimas gracias. Aquí les subo el dedito por ese apoyo. Ayúdenme también compartiendo este contenido con otras personas en otras plataformas para que mi canal, con esto que estoy dejándoles acá, con toda esta información que tiene que ver con el ejercicio escritor, con la lectura y, como siempre les digo, con la literatura en general, pueda llegar a más personas. Que tengan una hermosa y bendecida vida y, como siempre suelo decirles, hoy vuelvo y lo repito, sean ustedes mismos los que escriben su propia historia, escríbanse la mejor historia que puedan, que tengan un hermoso día, una noche hermosa a la hora que estén viendo este video y nos vemos en un próximo videito. ¡Chao!